en una forma un poco improvisada, pero aquí estamos. Buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado un día hermoso al lado de su Señor. Tenemos algunas complicaciones con nuestros equipos. No pudimos transmitir el miércoles y hoy estamos transmitiendo improvisadamente con un celular. Y vamos a transmitir brevemente. Estuvimos consultando nuestros conflictos tecnológicos con un experto y cuando empezamos a decirle qué estaba pasando y qué estaba pasando, dice, es que ustedes tienen aplicaciones todas gratis y esto es lo que pasa cuando ustedes tienen aplicaciones gratis. Y mencionó mi esposa algunas cosas y dijo, sí, pero hay un problema. Todo el material que ustedes tienen en este momento no es de ustedes, es de ellos. Y ellos, cuando quieran, ellos se los quitan, lo cancelan. Simplemente ustedes no son dueños de nada. Y yo me pegué el susto de mi vida cuando dije, si nosotros perdemos todo este material, no sé por cuánto tiempo voy a estar llorando porque esto, bueno, ustedes saben lo que significa esto. No sé cuándo vamos a estar listos plenamente. Y el pastor de nuestra iglesia, que es un experto en tecnología de este tipo, nos mencionaba algunas alternativas y entonces decía, sí, pero tenemos que cambiar a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, y nosotros mirábamos como diciendo, ¿y esto cuánto cuesta? Dice, bueno, eso cuesta mucho dinero, y otra cosa, y otra alternativa, y otro plan, y eso es mucho dinero. Estamos un poquito tristes porque no tenemos el dinero, no les estoy pidiendo dinero ahora, porque realmente esto es un asunto que compete solo a aquellos que pues están hambrientos del pan de vida y si alguien se interesa en esto y quiere ayudar, hágalo, pero no está comprometido con nada. No sé cómo vamos a salir de esto. Esto es, para empezar, es un trabajo gigantesco. Tenemos que estar haciendo aquí, haciendo allá y bueno, lamentamos esta situación, no sé cuándo vamos a estar listos. El mensaje de esta y vamos a empezar, vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Permite que tu Santo Espíritu nos habilite para estar delante de ti. Ayúdanos a comprender nuestra más grande necesidad para pasar la eternidad contigo. Ayúdanos a entender qué significa conocerte, saber de ti. Danos la sabiduría, la gracia, la inteligencia para entender todo esto. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Leíamos en el libro de Daniel, en el capítulo 11, el famoso versículo de Daniel que a mí me tiene gratamente sorprendido, que dice así, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En el capítulo 9 del libro de Nehemías, Esdras, fíjense bien lo que voy a decir, un hombre que conoce a Dios. Esdras, un hombre que sabe
desde lo más profundo de su corazón, su gran necesidad de Dios, hace esta declaración. Y cuando yo leí esta declaración que se encuentra en Nehemías capítulo 9, versículos 5 y 6, que dice así, mi corazón se emocionó. Qué hermoso es poder hablar con un hombre que conoce a Dios, que tiene una comunión con Dios. Y dice de esta manera, capítulo 9, versículo 5 de Nehemías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase solo el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, e hiciste los cielos de los cielos. ¡Qué conocimiento! Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿No les parece maravilloso? Amén. La gente que conoce a Dios, y tiene una majestad especial. Por otro lado, voy a leer una frase que se encuentra en la página 29 del libro Recibiréis Poder. Dice aquí, el infalible indicador de que el hombre no conoce al Señor es su sentimiento de que Él es grande y bueno. ¿Oíste cómo dices? Cuando te encuentres por ahí un hombre o una mujer que presumen santidad, que presumen bondad, que presumen grandeza, que presumen conocimiento de Dios, fíjate cómo lo declara aquí el Espíritu Santo. El infalible indicador de que el hombre no conoce al Señor es su sentimiento de que Él es grande y bueno. ¿Qué leíste allí? Recibiréis Poder, página 19. Gracias. Perdón, 29. Gracias. Y complemento con esta cita. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que casarte con Él, porque no se puede conocer una persona simplemente de vez en cuando. Y dice la cita, que quiero subrayar, toda nuestra esperanza, presente y futura, depende de nuestro parentesco con Cristo y con Dios. ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Eres parte de esa gran verdad? Queridos, las cosas se están complicando terriblemente. La naturaleza está reclamando con violencia todo el daño que hemos hecho. Estoy muy apenado por lo que ha pasado en Acapulco. Estoy muy apenado por lo que está pasando en Saudi Arabia en este momento. Y hay otros países del centro de Europa que están viviendo estragos violentos de la naturaleza. Está muriendo mucha gente, no solamente con huracanes, terremotos y otro tipo de conflictos como las guerras. Quiero decirles, si algún hermano de Acapulco me está escuchando, el trabajo de la mayoría de las personas en Acapulco es en bares, hoteles, y
creo que estos son últimos llamados que Dios está haciendo al arrepentimiento y a la santidad. Si hay algún hombre, alguna mujer en Acapulco que trabaja sirviendo alcohol, sirviendo copas, y viviendo, sacando su salario de centros no muy recomendables, con mucho cariño, búscate otro trabajo. Busca otro trabajo que no tenga nada que ver con este tipo de cosas. Dios nos está dando una última oportunidad. Esta tarde quiero subrayar el pensamiento de Daniel, que dice, como él lo dice, en el capítulo 11, versículo 31 y 32, su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario y pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto y sus mandamientos. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte, resistirá y actuará. Quise leer esto porque estamos entrando ya a momentos peligrosos. La persecución no está allá a la distancia, ya la tenemos con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Daniel fue llevado cautivo a Babilonia con sus 3 amigos y muchos otros jóvenes más. Pero muchos jóvenes más desaparecieron, doblegados por la influencia mundana de Babilonia. Solamente Daniel y sus compañeros se mantuvieron salvaguardados por el poder de Dios. Y por supuesto, esto no es gratis. Daniel, cuando tuvo que tomar una decisión, de paso, querido, la vida eterna es una toma de decisiones hacia arriba, hacia las alturas, día con día, día con día. Todos los días, cada momento tendremos que estar tomando decisiones en base al Espíritu Santo. Y Daniel fue un hombre, dice el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y le rogó al jefe de los eunucos para que no se le obligase a contaminarse. Cuando nosotros leemos estos versículos con frecuencia, hablamos de, sí, pero Daniel, y buscamos la manera de culpar a Daniel, de manchar a Daniel, de decir que Daniel fue igual que nosotros. Queridos, fíjate bien lo que dice el texto. Dice la nota, cuando Daniel se dio cuenta que este poder peligroso en Babilonia que quería destruir la fortaleza de su mente, destruir los sacrificios diarios de su vida personal, y que con adulaciones, que con galanteos particulares, buscaría
que ellos desobedecieran al pacto. Sin embargo, dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte, lo resistirá y actuará. Daniel, aquí en Daniel 1, está tomando decisiones. El pueblo que conoce a Dios, el pueblo que conoce a Jehová, se mantendrá fuerte, resistirá y actuará en base a las proposiciones del pacto, de la santa ley de Dios. Voy a leer una historia que ustedes conocen muy bien. Queridos, cuando el rey Darío determinó que en su imperio, que en su nación, no se oraría a nadie más que a él, todo eso parecía un halago para él de parte de los enemigos de Daniel. Parecía que todo estaba bajo un proyecto de exaltación al rey positivamente y no se daban cuenta él que era una trampa para Daniel. Voy a leer la historia porque es importante que podamos comprender ¿qué papel vamos a jugar nosotros cuando vengan los momentos de conflicto? ¿Sabes que en este momento hay un poder político que le está diciendo al poder religioso, hay un pueblo contigo que no te respetan? Tienen sus propias doctrinas, no guardan tu día, tienen sus propias leyes, tienen sus propias escuelas, tienen sus propios centros de entrenamiento para los jóvenes y no te obedecen a ti. Yo voy a pesar, dice en el libro de Esther, esta cantidad, de esos 10,000 talentos de plata, para que tú vayas y los mates y acabes con ellos, para que te aprendan a respetar. Esto parece una lectura bíblica que ya sabemos, pero vamos a leer la historia aquí en el capítulo 6 de Daniel. Dice así la historia, capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Escucha, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas a Cristo Jesús. ¿Oíste lo que dije? Amén. Necesitas a Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos a Cristo Jesús con nosotros, nosotros nunca podremos conocer a Dios. Y cuando tú conozcas a Dios, tú serás exaltado como Daniel, pero los enemigos te sobrarán y necesitas depender absolutamente de ese gigantesco poder de tu comunión con Cristo Jesús para que Dios en forma personal venga y defienda tu causa. Dice aquí, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior.
Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense bien, el crecimiento intelectual, de autoridad, de influencia en Media y Persia de parte de Daniel, por la fidelidad que él tenía hacia Dios y a quien buscaba conocer diariamente, Dios lo prosperó increíblemente. Entonces los gobernadores, cuando vieron la influencia tan terrible de Daniel, los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Pero escucha esta frase, esto debes de meterlo a tu corazón. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. Varones, mujeres, ¿se podría decir algo así de nosotros? Que somos puros, que somos limpios, que somos santos, y que la gente va a estar detrás de nosotros observando a ver qué impureza, qué maldad, qué cosa infiel, ya sea con el reino, con la familia, con la iglesia o con uno mismo o con la sociedad. Hay algo que tenemos que cazar a Daniel a ver por dónde él puede fallar. Pero dice aquí, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley misma de su Dios. Allí lees Daniel, ¿qué? ¿Qué? Daniel, ¿qué? Estoy leyendo Daniel 6. Me voy a quedar allí, es el tema de esta tarde. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en espacio de 30 días demande oración, petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, que no seas tú, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, queremos exaltarte, queremos engrandecerte, pero depende de ti. Por eso, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué creen que hizo Daniel? Entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Déjame decirte que Daniel no era un activista en favor de la religión, que Daniel no era un activista en favor de los judíos. Daniel era un hombre que respetaba al rey, era fiel al rey, pero por encima de todas las cosas, amaba a Dios, servía a Dios y obedecía a Dios. Y la costumbre de Daniel era orar 3 veces al día. Y cuando el decreto fue firmado y se divulgó por todas las partes del reino, Daniel se enteró. Había un decreto de muerte, ser lanzado al foso de los leones hambrientos. Daniel fue a su casa, se acostó esa noche
al amanecer, lo primero que hizo fue abrir las ventanas de su casa y de rodillas orar rumbo a Jerusalén. Escucha esto. Esto no lo hizo para desafiar al rey. No había odio en su corazón. No había vanidad en su vida. No había la codicia de alguna cosa. Simplemente, déjame decirte, que la costumbre de Daniel era orar 3 veces al día. A veces nosotros repartimos un conflicto de los siglos a la gente para que sepan cuál es la verdad. Pero en nosotros hay una arrogancia, un orgullo. Esto no existía en Daniel. Nosotros no estamos alcanzando a la gente por nuestra arrogancia, porque nos creemos buenos, porque nos creemos mejores. Leíamos la cita del principio, que esa es la primera evidencia de que nosotros, y alguien intenta hablarnos, estamos transmitiendo con mi celular, así que no lo intente porque pues no podemos atender. Daniel respetaba al rey. Y entonces los enemigos de Daniel fueron a su casa y lo estuvieron observando y estuvieron escuchando qué cosa diría Daniel en sus oraciones. Oró en la mañana, oró al mediodía y oró por la tarde con las ventanas abiertas. Y déjame decirte por qué abrió las ventanas. Él abrió las ventanas no para desafiar al rey, no para aplastar a sus enemigos, sino para exaltar al rey Gloria que a Dios. tenía. El pueblo que conoce a Jehová se mantendrá firme, se mantendrá fuerte, resistirá, pero también actuará. No se quedará ahí todo pusilánime, envuelto en la timidez. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O huir o esconderse. Daniel hizo sus oraciones, abrió la ventana para demostrar que el Dios de Daniel era el verdadero Dios, no era un Dios de yeso, que era el Dios vivo, el Dios viviente, el Dios de la eternidad, del cual acabamos de leer aquí nosotros en el libro de Nehemías. Qué cosa tan hermosa leímos aquí en el capítulo 9. Levantaos, qué hermosa nota. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza, porque tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Imagínate que escuchar a Daniel repetir estas palabras mientras los enemigos están detrás de la ventana escuchando. Lo escucharon al mediodía, lo escucharon por la tarde y entonces corrieron delante del rey para acusar a Daniel. Y dice aquí, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron inmediatamente ante el rey y le hablaron del edicto real. Rey,
¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el mismo rey parecía que en la jugada de los enemigos de Daniel. Respondió el rey, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, así se ha hecho. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, rey. No te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste, sino al contrario, en una rebelión terrible, 3 veces al día hace su petición a quién sabe quién, pero no a ti. Cuando el rey oyó el asunto, cayó el rey en el juego de ellos. Le pesó en gran manera y se dio cuenta de la trampa. Resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos malvados hombres rodearon al rey y le dijeron, rey, rey, ¿qué quieres hacer? Sepas, rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Imposible. Entonces el rey mandó, y muy a su pesar, mandó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Pero el rey dijo una palabra, no sé si de esperanza o de desesperanza. El rey le dijo a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Fíjate qué testimonio tan hermoso del rey, o de Daniel hacia el rey. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Podrían decir eso tus vecinos? ¿O de vez en cuando te tomas una coca, un cóctel de camarones, una cerveza? ¿O miras a las mujeres en partes donde nunca debieras mirar? Entonces, el rey dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y no lo van a creer, que no fue la iglesia de los judíos, que no fue la iglesia de Jerusalén que oraba por Daniel, ni se puso a ayunar. ¿Sabes quién se puso a orar por Daniel y a ayunar por Daniel? Dice aquí que el rey se fue a su palacio y se acostó ayunando. El rey de Media y de Persia, el rey Darío, se puso a ayunar por Daniel. Yo quiero que sepas que cuando tú conozcas al verdadero Dios, cuando tú sepas quién es Dios, aún los que no piensas serán una bendición para ti. Dice aquí, no solamente se acostó ayuno, sino que además se le fue el sueño. Y en el versículo 19 dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y afinó el oído para escuchar el más leve, si estuviera mal herido, casi despedazado de los leones, pero que tuviera un poquito de aliento. Él se quedó calladito para... Y de repente Daniel respondió desde adentro del foso, oh rey,
que vive para siempre. Mi Dios, el hombre que conoce a Jehová, resistirá, será fuerte, pero actuará. Mi Dios, su ángel, el cual mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso sin ninguna lesión. No se halló ninguna lesión en él, porque había confiado en Dios. Qué tremenda frase, qué tremenda declaración. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿No te parece maravilloso que una declaración como esta sea la que pudieran decir nuestros enemigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo? Ya voy a terminar, tengo que terminar, mi esposa me está diciendo que algo está pasando, y déjame leerte antes de terminar en la página 400 de Profetas y Reyes: la perversa oposición que el siervo de Dios había arrostrado quedó completamente quebrantada. Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro Persa, y por haberle tratado esos monarcas paganos, se vieron obligados a reconocer que Dios era el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho. Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran diferentes y halagüeñas, y cuando los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros del Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad. Pero ¿cuántos de nosotros cambiamos? Parece que alabamos a Dios, que somos fieles a Dios cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas ya no van tan bien, negamos a Dios, como Pedro, como Judas y como muchos otros. Dice aquí: un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. Dice aquí, el cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel. Sufre en las personas de sus santos, y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. Voy a cerrar con esta nota. Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador, y le fueron dadas muchas bendiciones, revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que él escribió o que lleva su nombre,
no fueron comprendidos plenamente ni siquiera por el mismo profeta, pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. Qué hermoso es que Daniel envejeció y vio venir la sombra de la muerte, pero con una confianza, con una paz, con una seguridad. Cuando le dijeron, tú irás al fin y reposarás, pero te levantarás en tu suerte al fin de los días. Y a medida que nos acercamos nosotros al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, pues que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Hermanos, tengo que parar aquí porque el celular se está recalentando, pero nos vamos a ver el lunes. Quisiera que estuviéramos juntos. Oren para que podamos resolver nuestros problemas con nuestro equipo. Estamos muy lejos de resolverlo. Oren para que el Señor nos envíe dinerito para resolver esto, porque esto es bastante complicado, bastante caro también. Y quisiera que pudiéramos orar para mantener a este grupo unido, donde quiera que estés. No descuides el privilegio que Dios nos ha dado de ser uno. Vamos a dedicar tiempo a leer la Biblia. Esta mañana leía una frase del presidente, un expresidente de Estados Unidos, se me escapó su nombre ahora, que decía, necesitamos leer la santa palabra de Dios, la Biblia. Pero no me digan que yo he leído, dicen algunos, yo he leído la Biblia completa una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces la he leído, todo. Y después la dejan y nunca más se acuerdan de ella. No me impresiona. La Biblia no es para leerla 2 o 3 o 4 veces y abandonarla. La Biblia hay que leerla. Un capítulo hoy, 2 capítulos hoy, quizás 3 capítulos. Y al día siguiente lo mismo otra vez. Porque el conocimiento del Señor no viene leyendo la Biblia apresuradamente, sino pasando tiempo con Él, para que a través en el murmullo hermoso del Espíritu Santo, Él pueda hablarnos cada día hasta que podamos conocerlo. Qué hermosas palabras. Esto lo dijo el expresidente John Quincy Adams, presidente a quien yo admiro mucho por su vida espiritual. Algún día les contaré algunas cosas acerca de él, que son maravillosas, acerca de su comunión con él. Que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Por favor, inviten a otros. Si no podemos tener algunos sermones largos como los acostumbrados, algunos dirán amén, por lo menos podemos orar juntos y unirnos en el mismo espíritu que nos identifique como santos y escogidos de Dios. Quiero hacer una oración de pie.
simplemente para que nos veamos y que sabemos que estamos juntos en el temor de Dios. Querido Padre Celestial, ten misericordia de nosotros y permite que en esta tarde el sello de tu Santo Espíritu sea puesto sobre cada uno de nosotros y dirigidos por Él, guiados por Él, aprendamos en el murmullo silencioso de tu Santo Espíritu aprender a conocerte y no dejarte y no abandonarte hasta que te conozcamos de verdad y entendamos que tú eres el creador de las alturas y de las alturas, más allá de las alturas de los cielos, y saber que tú eres el Dios de las Pléyades, que tú eres el Dios del Orión, que tú eres el Dios de las grandezas infinitas del cielo y que tú, siendo ese Dios, eres nuestro Dios que nos protegerá, nos cuidará y nos sostendrá en estos últimos días. Alabado sea tu nombre. Muchísimas gracias en el sagrado y precioso nombre de aquel que dio su vida por nosotros, para hacernos semejantes a ti, para llevarnos contigo y para pasar la eternidad contigo. A Él sea honor y gloria para siempre. En su sagrado nombre te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Gracias.